Bueno, egunon, eta ongi etorri lehenik eta behin gaur prentsaurreko edo aurkezpen honetara bertaratu zareten guztioi. Nerekin batera Inigo Kortabitarte, Diario Baskoko arduraduna eta bere izenean, baita Jose Ignacio Asensio ingurumeneko diputatua eta Marisol Garmendia mugikortasuneko diputatua. Ongi etorriak dan hori, bizikletaren munduan lanean aspalditik zabiltzaten kolektibo eta plataforma desberdinei, mila esker, baita Donostiako zinegotziari Piraranari ere ongi etorri eta gainontzeko lankidei ere ongi etorri. Egia esan aspalditik lantzen ari geran jaialdia da hau, bizi izenekoa, bi gurpilen jaialdia ospatzea Foru Aldunditik ezinbestekoa iruditzen zitzaigun eta azken batean bizikletaren errealitateak bere dimensio guztietatik begirada bat merezi zuela eta bai mugikortasunaren aldetik, bai ingurumenaren aldetik, bai turismoaren aldetik, bai noski kirolaren aldetik eta baita ere esango nuke solidaridadearen aldetik edo baloreen aldetik ere ikuspegi edo begirada bat merezi zuela. Hortaz, gaurkoan Foru Aldundiak hiru departamentuetatik babestuko duen jaialdi baten aurrean gaude, maiatzaren azkeneko asteburuan ospatuko dena, Gipuzkoa mailan, eta saiatuko dena azkenean azpimarratzen zenbateraino bizikletak garraiobide bat baino gehiago bizitzeko modu bat. Guk uste dugu Gipuzkoan bizikleta tradizio luzeko tresna dala, urtetan eta urtetan, hamarkadatan kirolaren munduan bere erroak erakutsi dituena, baina hortik haratago familia planak, egunero lanera edo ikastera joateko tresna moduan, edo azken batean gure elementu identitario eta kultural baten moduan erabili izan deguna. Asko falta da, noski, bizikletak, edo bentsat bizikletak oraindik ere aurrera bide eta traiektu handia dauka aurretik gure kulturan oraindik ere gehiago txertatu dadin. Baina horrelako festek, horrelako jaialdiek uste dugu zintzoki balio izan dezaketela, balioko dutela, bizikletak daukan garrantzia, beste gizarte eredu baten eraikuntzan, eta alde hortatik iruditzen zaigu martxan jartzen ari geran jaialdi honek lagunduko duela. Muy brevemente, bienvenidos y bienvenidas a todas las colaboradoras y colaboradores, instituciones, colectivos y plataformas que venís trabajando en el mundo de las dos ruedas, en el mundo de la cultura de la bicicleta, desde muy diferentes perspectivas y dimensiones. Creímos que efectivamente en Guipúzcoa, donde la bicicleta tiene gran arraigo y gran tradición, desde luego en el mundo del deporte, pero más allá de eso, como un elemento casi identitario, como una forma de vivir y de entender, digamos, las ciudades, merecía una celebración, una fiesta, un subrayado especial en tanto en cuanto puede contribuir a una sociedad mejor. Por supuesto, desde la perspectiva del medio ambiente, por eso está su departamento ya aquí representado, por supuesto desde el punto de vista del transporte y de la forma de movernos a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de estudio, pero también desde el punto de vista de nuestra cultura, desde el punto de vista también incluso del turismo, y en este caso hemos incorporado los valores y la solidaridad a modo de contribución a ONGs que están trabajando en la cooperación al desarrollo dentro de este festival. Creemos que realmente estamos ante un festival, el último fin de semana de mayo, que va a poder hacer una gran aportación a esa cultura, a esa visibilización, a esa forma de vivir que tenemos quienes empleamos la bicicleta de forma recurrente, y en ese sentido esperamos mucho y esperamos, en definitiva, que pueda ser la primera de muchas ediciones que puedan venir por delante, en las que poner en valor todos esos valores que acabo de relatar. Por mi parte, nada más, desear la mayor de las suertes e insistir en el agradecimiento a todas las plataformas y colectivos que estáis colaborando con este festival. Seguramente sin ese trabajo, y mucho de él seguramente voluntario, pues no sería posible organizar un evento de estas características a lo largo y ancho de Guipúzcoa, y le voy a pasar la palabra a Íñigo Kortabitarte en representación del Diario Vasco para que nos hable del evento, para luego
dar la palabra a Marisol Garmendia, diputada de Movilidad, y al diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio. Adelante, Íñigo. Eskerrik asko, den itxaso jauna zure hitzengatik. Marisol Garmendia, diputado Anderea, José Ignacio Insosti, diputado jauna, Asensio, Denis, Pilar Arana, Donostiako udaleko mugikortasun zinegotzia, etorri zareten guztioi mila esker hemen gurekin egoteagatik. Bueno, en primer lugar, quiero empezar por contaros cuál es la motivación para el Diario Vasco a la hora de organizar un evento de esta naturaleza, que pasaremos a describiros después. No es un secreto la dilatada trayectoria que desde el Diario Vasco hemos tenido de apoyo al mundo de la bicicleta, probablemente su vertiente más deportiva, con pues en su día la organización de la Vuelta al País Vasco o también de las 6 horas de Euskadi. Y de alguna forma, lo que vamos a presentaros hoy, Bici, supone redoblar nuestro compromiso con la bicicleta, pero quizá desde una visión más adaptada a lo que es la sociedad actual, desde varios puntos de vista, algunos de los cuales los mencionaba Denis Itxaso. Desde luego, como herramienta contra el cambio climático, es evidente su valía en esa dirección. También como solución a la movilidad urbana e interurbana. También desde el punto de vista, o como vehículo, nunca mejor dicho, para lograr ciudades y territorios más amables, más integradores. Y, por último, pero no menos importante, también por su papel como incentivo para una vida saludable. Creo que es un conjunto de razones suficientes como para que impulsemos un proyecto en esta dirección. La verdad es que en este intento y en este camino nos hemos encontrado con la complicidad absoluta de los 3 departamentos de Diputación que están presentes aquí y que se unen al proyecto como patrocinadores principales: Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, y Movilidad e Infraestructuras Viarias, lo cual, de alguna manera, es un síntoma de su apuesta por una Guipúzcoa sostenible y por los valores de la bicicleta también. Por tanto, estamos encantados y agradecidos por este apoyo. También contamos con el impulso y el apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián, que viene pues trabajando de largo, ¿no?, en el impulso de la bicicleta como vehículo urbano en sustitución del vehículo particular, digamos, con éxito, además, a través de pues la adaptación de infraestructuras, a través de la creación de áreas 30, parkings para bicicletas, eventos de sensibilización, como la propia Feria de la Bicicleta, que se integra en nuestro evento Bici, o también la Semana de la Movilidad. Y desde luego también del EVE, Arantxa Sugasti, que hoy nos acompaña, y también Mónica. Bueno, el EVE que lleva ya bastante tiempo haciendo un trabajo, yo creo que destacado, para intentar incentivar el uso de la bicicleta con acciones muy concretas. Yo creo que son ya 2.500 subvenciones desde el año 2011, ¿no?, las que el EVE ha concedido para compra de bicicleta eléctrica, y estáis haciendo una labor destacada también ofreciendo cursos de uso urbano de la bicicleta. Por lo tanto, tenemos aquí un conjunto de agentes que están comprometidos a través de diferentes acciones con una Guipúzcoa más sostenible. De alguna manera, os doy 4 pinceladas de lo que va a ser las actividades, aunque no voy a entrar en mucho detalle porque tenéis todo el programa disponible en la web del evento, en bicibici.com. Pero sí os puedo decir que van a ser 3 días, los días 26, 27 y 28 de mayo, donde va a haber actividades repartidas por toda la provincia. Lo que estamos intentando es que sean 3 días de celebración de la bicicleta en todo Guipúzcoa. Va a haber actividades para todo tipo de público, desde los 3 años hasta los 93, nos gusta decir, de manera que toda persona encuentre su hueco y su oportunidad como para poder participar y disfrutar de la bicicleta en cualquiera de las actividades. Vamos a tener una mesa redonda inaugural, yo creo que de altísimo nivel, donde traemos una explicación sobre el caso Ámsterdam, que sabéis que es, digamos, la primera marca mundial como ciudad amable e integradora de la bicicleta, donde de la mano de una ponente de la Dutch Cycling Embassy, que es la embajada de ciclismo de Holanda, pues vamos a conocer cómo ha sido ese trayecto, ¿no?, que ha seguido la ciudad, para ver qué dificultades, qué oportunidades ha supuesto para la ciudadanía, qué cosas podemos extrapolar a Guipúzcoa, y lo haremos de la mano además de representantes institucionales, ciudadanos y académicos. En cuanto a las actividades que van a tener lugar durante 3 días en la Plaza Zuloaga, pues la verdad es que son un montón aquí en Donosti, ¿no? Pues no soy incapaz de recordarlas todas de memoria, pero por daros una pequeña pincelada, va a haber circuitos de habilidad, va a haber actividades de generación de electricidad mediante el pedaleo de bicicletas, va a haber talleres de reparación, préstamo de bicis eléctricas, cursos sobre el uso urbano de la bicicleta,
una exposición de bicis singulares. Va a haber un gran videowall con recorridos por la provincia de Guipúzcoa por Bidegorri. Se van a poder donar bicicletas a una entidad social que las recicla para su uso en Senegal, como decía antes Denis Itxaso, la tradicional feria de bici del Ayuntamiento de San Sebastián, o un concurso de bicis vintage, bicis antiguas, seguida de un concierto musical en la misma plaza Zuloaga. Y, en último lugar, deciros también que toda la provincia, pues en sitios como Tolosa, Ordizia, Eibar, Zarauz, Zumaya, Rentería, o las vías verdes de Leizarán, de Aditurri, de Urola, de Oñate, en todas estas localizaciones se van a desarrollar actividades como marchas nocturnas en bicicleta, spinning solidario a favor de 10 entidades sociales, va a haber actividades de educación vial para niños en las actividades de deporte escolar que organiza Diputación, es decir, un sinfín de actividades que van a permitir que cualquier persona, esté donde esté en la provincia, pueda disfrutar durante esos 3 días. Y para terminar, yo creo que es interesante destacar el carácter integrador que quiere tener este evento. Hemos colaborado con cerca de 30 entidades diferentes en la construcción de este evento, lo cual ha supuesto un esfuerzo, yo creo que muy importante, pero que merece muchísimo la pena, porque se trata de que Bicibici, en las ediciones que vayamos desarrollando en los próximos años, se convierta también en una plataforma para que entidades que vienen trabajando en favor de la bicicleta o que tienen proyectos para contribuir a su desarrollo, pues puedan tener un elemento de promoción y un elemento facilitador del trabajo que hacen. Sin más, voy a agradecer a los patrocinadores del evento y a todos los que estáis aquí. Eskerrik asko denoi. Marisol Garmendia. Bai, egun on guztioi. Jakin badakizue mugikortasun jasangarria bultzatzea foru aldundi honen helburu estrategiko bat dela. Eta hori nola egiten da? Bueno, besteak beste txirrindularitza kultura bultzatuz, badakigu Gipuzkoan oso txirrindulariak garela, oso txirrinduzaleak, eta zorionez bizikleta eguneroko mugikortasunean gero eta erabiltzale gehiago ditu. Bidegorri sarea pixkanaka edatzen ari da, bai lurralde osoan foru sarea, baita udal guztiek egiten duten esfortzu nik uste dut azpimarratzekoa dela, eta baita ere, eta hemen behin eta berriro esan da, eta nik uste dut hori ere oso eskertzekoa dela, Gipuzkoa osoan hainbat eta hainbat elkarte, plataforma eta agente daude egunero lanean bizikletaren kultura eta bizikletaren erabilera bultzatuz, ezta? Eta nik usten dut hori behin eta berriro azpimarratu beharra dagoela. Como sabéis, la bicicleta, y yo creo que el logotipo que tenemos delante de Bicibici, yo creo que simboliza muy bien uno de los objetivos de este evento que compartimos las 3 áreas de la Diputación que estamos aquí, ¿no? Que es la bicicleta es un medio de transporte sostenible y es muy saludable, saludable para nuestra salud, para nuestro estado físico y yo a veces pienso que también mental, pero también es saludable para el planeta. Y ese corazón que bombea, que ayuda, ¿no?, a dar vueltas con la bici, nos bombea nuestro cuerpo, pero también bombea el medio ambiente. Y es yo suelo decir, una apuesta personal, un compromiso personal, pedalear para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y desde luego el Departamento de Movilidad no podía sino estar potenciando e impulsando este gran festival de la bicicleta. Y a mí sí me gustaría destacar 3 aspectos de todas las actividades que se concentran tanto en la Plaza Zuloaga como distribuidas a lo largo de todo el territorio. Por una parte, el punto de vista o el valor educativo que tienen muchas de las actividades que se van a llevar a cabo. Con los chavales en diferentes localidades como Tolosa, Zumaya, bueno, y me voy a poner las gafas porque si no, no veo,
pero ya nada de nada. Tolosa, Ordizia y Zumaya el sábado por la mañana, con deporte escolar y educación vial en bicicleta. Yo creo que uno de los retos que tenemos los chirrindularis es concienciarnos de que en las vías verdes, en las vías ciclistas y peatonales, tenemos que convivir, también en las calles y en los bidegorris urbanos, tenemos que convivir peatones, ciclistas y, bueno, en la carretera también coches, ¿no? Y creo que es un reto de todas las instituciones, de todos los agentes implicados en el mundo de la bicicleta, potenciar la concienciación, la pedagogía y la educación vial. Y hay diferentes actividades, como digo, que están enfocadas a la educación, también a la inclusión, que me parece muy importante. Las personas adultas, las personas mayores, que a veces tienen miedo de utilizar la bicicleta, bueno, pues van a tener diferentes actividades. Una de ellas que se va a hacer en la residencia Zorroaga el sábado, con triciclos adaptados y diferentes rutas en San Sebastián, gracias a Calapié, que me parece que es subrayable. También potenciar el envejecimiento activo sobre 2 ruedas. Desde la Diputación estamos colaborando con diferentes agentes en todo el territorio para impulsar cursillos de utilización de la bicicleta, de aprendizaje, para que la gente vaya quitando ese miedo y vaya poco a poco apreciando que la bicicleta no es solo ni para el verano, ni es solo para cuando hace buen tiempo, ni para el fin de semana, sino un medio de transporte diario, cotidiano, ¿no? Y en eso yo creo que todos y todas las que estamos aquí en esta sala estamos contribuyendo a ello. Y por último, me gustaría también destacar que desde esta Diputación Foral de Guipúzcoa estamos haciendo un esfuerzo por dar a conocer lo que ya tenemos y por valorar lo que ya tenemos, que es muchísimo. Guipúzcoa es un referente en movilidad ciclista en todo el territorio y también en el conjunto de Europa. Y yo creo que a veces no sabemos apreciar eso. Y en ese sentido, junto con los agentes del mundo chirrindulari, estamos haciendo un esfuerzo para dar a conocer los cientos de kilómetros que ya tenemos, no solo en la red foral, sino en la red municipal. Y este último fin de semana de mayo, yo creo que todos los que se acerquen a la Plaza Zuloaga van a apreciar que tenemos muy buenos bidegorris, muy buenas vías ciclistas que ya conectan prácticamente el conjunto del territorio y que merece la pena un día cogerse la bicicleta y viajar, conocer, hacer turismo, hacer cultura y hacer Guipúzcoa en bicicleta. Y os animo a todos y a todas a que ese fin de semana, ese último fin de semana de mayo, pues cojamos la bicicleta, pero no solo ese fin de semana, antes también y después también. Mila esker. Eta azkenik, Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatua. Bai, mila esker guztioi. Bueno, azkeneko hitz egiteak, suposatzen du ja dena esanda dagoela, baina ara eta guztik azpimarratu nahi nuke ikunomerarekin zer ikusia daukan horrelako ekimen bat, ez? Badakizu da guten lehenengo aldiz Aldundiak klimataketari aurre egiteko programa martxoan jarri duela eta horrelako ekimenak beharrezkoak dira hau ezagutzera emateko. Bestalde, asteburu bat izango da, baina hemen aipatu da bizitzeko modu batetaz ari garela hitz egiten, eta nik uste dut hori eguneroko keinuak oso garrantzitsuak direla guk klimaldaketari aurre egiteko politikak aurrera eramateko. Bueno, como decía, está casi todo dicho, no me voy a extender demasiado, así contestamos algunas preguntas que seguro que hay, pero lo que quería destacar, y como decía en euskera, por primera vez la Diputación Foral de Guipúzcoa ha puesto en marcha un programa de lucha contra el cambio climático dentro de la estrategia vasca de lucha contra el cambio climático, y acciones como esta y programas como esta son fundamentales para dar a conocer qué podemos hacer ante un problema que sí, que es de ámbito mundial, que es ámbito global, pero los gestos a nivel local y a nivel individual son importantísimos. Y yo creo que una semana o un fin de semana de acciones como esta son fundamentales para que la concienciación ciudadana todavía se incremente más. Está impregnado todo, ¿no? Ya se ha hablado desde la movilidad, la sostenibilidad, el deporte, la solidaridad,
todo está implicado. Yo también destacaría la transversalidad de este tipo de acciones, ¿no? De este tipo de políticas. Y por eso estamos los tres diputados aquí implicados, ¿no? No por otras razones, sino simplemente porque acciones como esta son transversales del todo. Y también, pues, felicitar al Diario Vasco para que, que estas iniciativas pues, se lancen adelante y sigan para adelante. Hay temas concretos relacionados con el cambio climático y solamente los voy a citar. Hablamos de pedalea contra el cambio climático, donde veremos cómo se puede generar energía y pues ahí tomaremos conciencia de que si podemos dejar el coche de vez en cuando en casa y utilizar la bicicleta, pues haremos un gran favor en esas políticas de mitigación y adaptación a la lucha contra el cambio climático, sobre todo mitigación. Hablamos de reutilizar la bicicleta, fundamental, de forma que las bicicletas que ya una vez que no las utilicemos por la circunstancia X que sea, pues tengan una segunda vida y demos paso a que eso termine teniendo un uso adicional y no terminen en la basura. Y luego la donación de bicicletas, pues como ya se ha destacado aquí, pues no voy a entretener más. Y nada, pues mucho ánimo y que haya la mayor participación posible. Eskerrik asko. It's just a conversation. Is that too much to ask? A little elevation. I've been missing the past. You have me feeling like a fire inside, like the sun lights up the sky, but now I'm freezing. And together we can burn so bright. We own the night. Don't say you didn't feel it. It was only us in the moment. Your touch kept me high. It was only us in the moment, and your touch kept me high. I know it's time for us. Let's take it to the top again. Come on, we're moving on, and we're gonna be the best again. It's got me feeling like a fire inside. Yeah, all I really wanna do. I know it's time for us. Let's take it to the top again. Ondo, hemendik aurrera galderak edo baldin badaude, prest gaude erantzuteko. Galerarik ez baldin badago orduan hementxe utziko dugu. Uste dut argazki bat aterako dugula danon artean orain kanpoan, así que listo. Eskerrik asko.